Isaías. ¿Me oye? ¿Ahora Sí, sí? sí, Bueno, hermanos, en primer lugar, es un gozo verlos. ahora sí. ¿Ahora sí? Ujú. Si no les gusta la prédica, me van a pagar. No tengo Hermanos, de comer ahora. es un placer verlos realmente a todos. El único problema que veo de todo eso es que es muy difícil gustar los tacos de pescado así. Bueno, si tienen su Biblia, bueno, yo no voy a leer muchos versículos, pero vamos a empezar en Juan 1:1. Espero que todo tengan papel y lapicero, porque realmente voy a mencionar muchos versículos con el propósito, pues, de animarlos a estudiar. Entonces, el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1, dice: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el verso 14: Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y entonces, como digo, hay muchos versículos que les voy a leer, que tengo aquí anotado, pero para animarlos mejor a estudiar en esos días algo de ese evangelio tan precioso. Se da cuenta que en esos dos versículos que hemos leído hay una palabra que se vuelve a repetir cuatro veces, tres veces en el primer versículo, el verbo. Eso por supuesto refiere a la persona del Señor Jesucristo. Él es la expresión, la comunicación, el pensamiento pleno de Dios, siendo Él Dios revelado en carne. Todo lo que él hablaba y enseñaba procedía directamente de Dios. Y entonces el evangelio empieza con esa palabra, el verbo. Y entonces yo quiero notar algo en cuanto al Señor y sus palabras, sus enseñanzas en ese evangelio. Capítulo 3, verso 34 dice: Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. El problema de la nación de Israel era que no entendían que él realmente había venido de Dios. Versículo 29 del capítulo 9. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, hablando del Señor, no sabemos de dónde sea. En el capítulo 6, verso 42, y decían: ¿No es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Entonces, se van a acordar también en cuanto a Moisés, quien fue llamado por Dios. Él estaba en el desierto cuando Dios le habla de la zarza que ardía. Dios lo había llamado y lo estaba enviando para liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Pero él también tenía esta inquietud si la gente le iba a recibir como enviado por Dios. Pero Dios le dio tres señales para que él pudiese demostrar realmente había sido elegido, enviado por Dios. Se van a acordar: Moisés con su vara en la mano lo tira al suelo, se convierte en serpiente. Luego dice que mete su mano en su seno, cuando lo saca sale leprosa. Y luego dice Dios: si en todo eso no te creen, y entonces toma agua del río, lo derramas en tierra y se va a convertir en sangre. Y entonces de esta forma iba a poder demostrar que realmente había sido enviado por Dios. Y entonces esas señales que él iba a hacer era para confirmar que él había sido escogido, enviado para liberar al pueblo.
Y entonces la nación de Israel, en toda su incredulidad, no entendía de dónde era el Señor, no entendían quién era el Señor y por lo tanto no estaban dispuestos a recibir su palabra, como vamos a ver en un momento. Algunas personas sí, y eso es lo bonito del Evangelio de Juan. Nosotros vemos ciertas personas que sí se dieron cuenta quién realmente era este hombre. Bueno, podemos pensar en Nicodemo, ¿verdad? Nicodemo dijo: Rabí, sabemos de que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces Nicodemo podía entender que él había venido de Dios. Capítulo 6. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Ese es el capítulo 6, la alimentación de más de 5,000 personas. Luego el capítulo 7, verso 40. Entonces el Señor está en el templo. Acaba de decir: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Se acuerda el último y gran día de la fiesta. Y el verso 40 dice: entonces algunos de la multitud, oyendo esas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Luego llegamos capítulo 4, la mujer samaritana. Vemos la conversación. Y luego la mujer dice: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Entonces ciertas personas se dieron cuenta quién realmente era Jesús. Acuérdese que la nación de Israel esperaba un profeta así como Moisés. ¿Se acuerda cuando Juan el Bautista aparece, que empieza a predicar y bautizar? Vienen a hacerle la pregunta: ¿tú pues quién eres? ¿Eres tú el profeta? Interesante, no dice eres tú un profeta, dice eres tú el profeta. Porque ellos esperaban un profeta. Acuérdese, Deuteronomio 18:15, Moisés les habló de otro profeta como él, quien les hablaría plenamente la palabra de Dios. Dice Deuteronomio 18:15, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, y a él oiréis. Luego nosotros tenemos Pedro predicando en el libro de Hechos, su capítulo 3, versos 22 y 23. Dice: porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y por supuesto, Pedro está hablando del Señor Jesucristo. Él era aquel profeta señalado por Moisés, quien se presentó a la nación de Israel, a quien rechazaron y crucificaron. Y entonces, hermanos, en su estudio de Juan, pueden buscar tres cosas. Hay tres temas principales en ese evangelio. Primero, la persona de Cristo. ¿Cómo es revelada esa persona? Luego tenemos las obras de Cristo. Por supuesto, leemos mucho de sus obras, sus señales, lo que él hacía para distinguirlo como el Hijo de Dios, como el enviado por Dios. Y luego, hermanos, tenemos las palabras. Entonces, la persona, las obras y las palabras de Cristo. La nación rechaza su persona. Refutan sus obras. Decían que era por poder de Satanás sus obras que él hacía. Y luego rechazan
sus palabras. Entonces, en primer lugar, hermanos, solo les voy a ayudar un poco para animarlos, como digo. No les voy a dar todos los textos ni todas las citas. Capítulo 1 tenemos 12 nombres o títulos del Señor Jesucristo. Solamente en el primer capítulo. Lo interesante es que casi todos esos títulos salen después en este libro. Se lo voy a dar del capítulo 1. Usted lo puede buscar después. El verbo, ya lo hemos leído. En el principio era el verbo. Versículo 2 dice, el mismo versículo 1, el verbo era Dios. Cristo, por supuesto, es Dios. Luego tenemos el Creador. Todas las cosas por Él fueron creadas. Él es la luz verdadera. Él es el unigénito Hijo. Es llamado Jesús. Verso 29, también es llamado el Cordero de Dios. Luego tenemos Hijo de Dios. Rabí, que también significa maestro. Mesías. Hemos hallado al Mesías, como le dice Felipe a Natanael, que traducido es Cristo, el ungido. También es llamado el hijo de José. Y luego nosotros vemos Natanael le dice, Hijo de Dios y Rey de Israel. Y luego, para añadir uno, el capítulo 4, Salvador del mundo. Entonces, nosotros podemos entender claramente quién es este hombre. No es meramente Jesús de Nazaret, el hijo de José o el carpintero. Nosotros vemos la grandeza de su persona siendo el Hijo de Dios, siendo creador, siendo Dios manifestado en carne. Entonces, su persona. Busquen, hermanos, su persona. Luego nosotros tenemos sus obras o las señales. Y yo tengo aquí anotado 8. Sé que hablamos algo de eso cuando estuvimos ahí en Westmoreland hace unos días. Mejor le pregunto a los hermanos cuáles son, ¿verdad? Bueno, para que no se van a asustar. Se van a acordar, capítulo 2 tenemos cómo el Señor convierte agua en vino. Luego tenemos la limpieza del templo. Ellos dicen, ¿qué señal nos muestras con esto? Capítulo 4, la curación del hijo noble. Luego capítulo 5, la curación del paralítico que estuvo junto al albergue, como dicen ustedes. Luego el capítulo 6, la alimentación de 5,000 personas. Capítulo 9, la curación del hombre ciego, del ciego de nacimiento. Luego tenemos la resurrección de Lázaro, algo que verdaderamente distinguía al Señor como el Hijo de Dios, pero también voy a agregar su propia resurrección. Como dije, el Señor menciona su propia resurrección como señal. Entonces tenemos la persona de Cristo, luego tenemos las obras, las señales que Él hace, y luego, hermanos, sus palabras. Entonces, si ellos no recibían que Él realmente había descendido de Dios, no iban a recibir sus palabras como mensaje de Dios. Aunque las señales eran para confirmar, para demostrar realmente quién era. Ahora vamos a sus palabras, Juan 7, 16 al 18. Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Y si yo hablo por mi propia cuenta, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. Así que Cristo como el verbo de Dios es la voz de Dios, la palabra de Dios, es la revelación de Dios. Su palabra es autoritativa, concreto, firme, final.
Me gusta cómo habla el Señor Jesucristo. Se da cuenta que tenemos una expresión enfática que se vuelve a repetir aquí en Juan 25 veces. ¿Quién sabe cuál es esa expresión que se vuelve a repetir una y otra vez de la boca del Señor? Y algo únicamente aquí en Juan. Pues la frase, la palabra, de cierto os digo. Eso significa algo concreto. Él estaba hablando con autoridad y 25 veces tenemos frases como estas. De cierto os digo. ¿Quién está hablando? Pues el verbo está hablando. Entonces le voy a dar unos ejemplos. No le voy a dar los 25. Usted pues tiene su tarea. Pero para que miren. Juan capítulo 3, 3 veces tenemos esa frase repetida. Juan 3:3, respondió Jesús a Nicodemo, le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso quiere decir, es cierto, es verdad. No es algo opcional. Mire cómo el Señor dice, de cierto. ¿Se da cuenta de algo cuando el Señor habla? Él nunca habla así, tal vez. O quizás. O puede ser, como nosotros. El Señor dijo, así es. De cierto, en verdad. Bueno, aquí nosotros tenemos. El Señor dice, no te maravilles. ¿Quién está hablando? Pues el verbo de Dios le dice a Nicodemo, de cierto. Ahora, capítulo 8. Jesús le respondió a los fariseos, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Pues el hombre demuestra que es esclavo del pecado y no puede liberarse por los mismos hechos que comete. Luego el capítulo 6, verso 53, Jesús les dijo, ¿se acuerda el mismo capítulo del pan, la alimentación de 5,000? Luego el Señor hablando del verdadero pan del cielo. Dice, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Otra vez es de entender de manera personal lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, la necesidad que Él diera su cuerpo, que derramara su sangre. Y uno necesita apropiarse de esa obra de manera personal. Por eso dice, de cierto. Ahora, capítulo 5, uno de los textos favoritos. De cierto os digo, verso 24, 25. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Verso 25, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren vivirán. La palabra de Cristo es verdad. Luego verso 64, capítulo 6, verso 47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Entonces nosotros podemos ver la palabra autoritativa de Cristo, pero no todos la reciben. Capítulo 8, verso 47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no la oís vosotros, porque no sois de Dios. 8:37, procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. 40, del 8:40, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. 8:45, y a mí
porque digo la verdad, no me creéis. Luego, capítulo 18, verso 37, el Señor está ante Pilato, ¿se acuerdan? Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que soy rey. Pero mira lo que dice el Señor, yo para esto he nacido. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Hermanos, ¿quieres saber qué es la verdad? Pues la palabra de Cristo es verdad. A pesar de que hay tanta confusión en el mundo, nosotros tenemos una palabra firme. Tenemos algo cierto, algo que podemos, sobre qué podemos fundamentar nuestras vidas. Todos sabemos Juan 14:6, ¿verdad? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino que es por mí. Pero nosotros vemos el contraste en ese evangelio. Capítulo 8, 44, 45, siempre hablándole a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Y dice, no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí porque digo la verdad no me creéis. Qué triste, ¿verdad? Que la gente prefiere escuchar al mentiroso. Como muchas veces hemos dicho, la gente está dispuesta a creer cualquier cosa menos la verdad. Cristo dice, están escuchando las mentiras del diablo. Pero todo lo que Cristo dice, hermanos, es verdad. Entonces, eso realmente es una prueba para nosotros. Si somos de Cristo o no. ¿Creemos? ¿Valoramos? ¿Obedecemos su palabra? ¿Qué dice Juan capítulo 10? Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. La voz de Cristo, todo aquel que es de verdad oye mi voz. Eso también sale muchas veces en este evangelio. Capítulo 6, versos 68, 69, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? ¿Se acuerda cuando el Señor dijo, de cierto os digo, el que no come mi carne y bebe mi sangre? Pues esa era una palabra muy difícil para muchos y dice, muchos volvieron atrás y ya no siguieron a Jesús. Empieza el capítulo con 5,000 seguidores. Termina con 12 y uno es el traidor. El Señor pregunta, ¿quiere acaso iros también vosotros? Pedro dice, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermanos, ¿a quién más iremos? Tantas voces en el mundo hoy, pero podemos decir Cristo, Él tiene palabra de vida eterna. Capítulo 7, se van a acordar que los alguaciles del templo van a arrestar al Señor y vuelven con las manos vacías. 7:45 al 47 dice, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y eso les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? Hermanos, nosotros
apreciamos, valoramos la palabra del Señor Jesucristo. No puedo halagarme tanto, pero usted puede darse cuenta. Capítulo 10, los que oyen su voz. Luego el capítulo 14 y 15, el Señor habla de sus mandamientos. Él habla con autoridad como Señor. Ya lo he establecido a lo largo de este evangelio. Pero ahora llegamos al capítulo 15 y nosotros vemos mis mandamientos. Para aquellos que realmente le conocen, pues nosotros vamos a guardar sus mandamientos, porque entendemos de que él hablaba con autoridad. Entonces, hermanos, tres cosas: la persona de Cristo, las obras de Cristo y las palabras de Cristo. Todo aquel que es la verdad oye su voz. Él es el verbo de Dios. Él hablaba la palabra de Dios. Él hablaba con autoridad. De cierto os digo. Y nosotros podemos tomar esas palabras a pecho. Podemos decir, eso sí es cierto. Por eso dijo Cristo, he venido para dar testimonio a la verdad. Entonces, hay mucho que aprender del Evangelio de Juan. Les animo, hermanos, que leen a través de todo el Evangelio. Si lo puede hacer en 1 hora, 2 horas, volverlo a repasar, buscando, subrayando, anotando esos 3 temas, sé que les va a servir mucho, de mucha ayuda. Es algo que yo he apreciado mucho y me da mucho gusto poderlo compartir con ustedes, que sea de bendición para todos. Gracias, Isaías. Y ahora, Orlando, si tiene un himno que puede leer, sería bueno.